de la muerte del cantante John Denver. Su muerte ocurrió luego de que el avión experimental que pilotaba se estrellara en la bahía de Monterrey, California. John Denver fue un compositor y cantante legendario. Su talento para escribir y cantar lo convirtió en una superestrella mundial. El éxito de Elvis en los años 50 o el de los Beatles en los años 60, John Denver lo tuvo en los años 70. Con canciones como Country Roads, Rocky Mountain High o Annie's Song, escritas a mediados de los años 70, se convirtió en uno de los artistas más vendidos de los Estados Unidos. Cantaba desde el corazón y todo lo que cantaba fue un reflejo de sí mismo. Escribió unas 200 canciones y vendió más de 35 millones de álbumes. Tenía una voz especial y un talento especial. Pero la tarde del 12 de octubre del año 1997, el piloto experimentado John Denver estrelló su avión en el Océano Pacífico. Los investigadores siguen uniendo las piezas de este misterio. Algo muy malo ocurrió durante este vuelo. Pero el inexplicable accidente de John trajo consigo rumores y especulaciones. La mejor información que tenemos es que pudo haber chocado con un pelícano. Las autoridades federales aseguran que John Denver pilotaba el avión sin los documentos necesarios para hacerlo legalmente. Y solo pudieron recuperar del agua fragmentos del avión y algunas partes de su cuerpo. Las autoridades aseguran que el cuerpo estaba irreconocible y planean realizarle una autopsia durante la mañana. Ahora, el reconocido patólogo forense, el Dr. Michael Hunter, reabrirá el caso de la misteriosa muerte de John Denver. John Denver era un piloto experimentado con casi 3,000 horas de vuelo. El día en que murió, volaba en condiciones casi perfectas. Entonces, ¿por qué este gran piloto se estrelló de una forma tan violenta en el mar? Autopsias de Hollywood. John Denver. Michael Hunter, patólogo forense de renombre mundial, ha realizado miles de autopsias para determinar causas de muerte. Hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos y trabaja en conjunto con la policía para investigar aquellas muertes sospechosas. He sido el médico forense principal en numerosas investigaciones de accidentes aéreos que a menudo están plagadas de dificultades. Pero a veces el sitio del accidente y los testimonios de los testigos, en conjunto con la investigación forense, pueden decirnos lo mismo o incluso más de lo que dice la autopsia. Examinaré todos estos factores para descubrir si fue un accidente, un suicidio o algo más. 5 de octubre de 1997, Corpus Christi, Texas, una semana antes de su muerte. John Denver pasó los últimos 30 años haciendo conciertos por todo el mundo. Pero a los 53 años, este 2 veces divorciado padre de 3 hijos ya no es la estrella que fue en el pasado. Los discos de John ya no se vendían como antes, y diría que se sentía un poco frustrado por esa situación. Creo que lo que más le daba vueltas en la cabeza a John era... ¿por qué el John Denver que el mundo conoció no es apreciado como antes? Su carrera tenía muchos problemas. Pero John nunca perdió a sus leales seguidores. Siempre le sorprendía que las personas lo quisieran tanto. La gente se le acercaba para que firmara autógrafos y nunca lo oí decir... no, estoy ocupado, no puedo hacerlo. Lo que veías en John Denver era lo que transmitía. No era una persona falsa, sino alguien increíblemente real. El Dr. Hunter descubrió que el cuerpo de John Denver estaba tan fragmentado que es poco probable que su autopsia pueda contarnos toda la historia. Solo se recuperaron 54 kilos del cuerpo de John Denver del lugar del accidente, los cuales fueron sometidos a una autopsia. Sin embargo, de acuerdo a los informes previos a su muerte, creo que medía 1,80 m y pesaba alrededor de 68 kilos, que es una estatura y un peso promedio para un hombre de 53 años. John estaba en buena forma. Bueno, tenía un poco de barriga, pero no era algo extraño para un hombre de más de 50 años. John era una persona muy activa. Le encantaba el senderismo y disfrutaba estar al aire libre. John también era un gran esquiador.
Era una de esas personas que se lanzaba desde un helicóptero y esquiaba en las montañas. Le dije que estaba loco por hacer eso, pero a él le encantaba vivir al límite. Se lanzaba desde helicópteros, volaba aviones, hacía todo tipo de cosas porque solo quería poder disfrutar de cada minuto de su vida. ¿Acaso las actitudes temerarias de John eran algo de familia? El nombre real de John Denver era Henry John Deutschendorf y nació la noche de Año Nuevo del año 1943 en Roswell, Nuevo México, hijo de Henry John, piloto de la Fuerza Aérea, y su esposa Emma. Su padre fue coronel y también un gran piloto de la Fuerza Aérea, quien de hecho marcó muchos récords con diferentes aviones. Creo que John se volvió este tipo temerario gracias a su padre. John realmente lo admiraba y lo respetaba mucho. El trabajo de su padre significó que la infancia de John fuera algo inestable, pero su compañera fiel fue una guitarra que le había regalado su abuela. I'm an Air Force brat, so we moved around a great deal. And the thing that helped me to make friends was the fact that I played guitar and sang and could sing some of the songs that people were hearing on the radio. John encontró una breve estabilidad cuando se inscribió en el programa de arquitectura de la Universidad Tecnológica de Texas. Su padre era un oficial de la Fuerza Aérea que quería que John fuera a la universidad y estudiara arquitectura, pero la dejó. Musical Peter, Paul y Mary, convirtiéndose en un éxito inmediato. ¿Pero acaso John predijo el futuro? Los accidentes aéreos son extremadamente violentos y causan lesiones muy graves, lo que dificulta la identificación de los cuerpos, especialmente en el caso de John Denver. El informe de la autopsia dice que faltaban múltiples partes de su cuerpo, incluyendo gran parte de su cabeza, y que no pudieron examinar su dentadura. Generalmente los registros dentales ayudan a identificar a un individuo, pero los investigadores encontraron una característica distintiva en su pie derecho. El informe de la autopsia de John Denver indica que solo tenía 8 dedos de los pies, por lo que le faltaba el dedo gordo derecho y parte del dedo que le sigue. Durante un trabajo de verano en la granja, un cortacésped pasó por encima de su pie y perdió 2 dedos. Nunca notamos que John cojeara o caminara de forma extraña, pero sí usaba zapatos muy extraños. Todo el tiempo. Se veían un poco grandes. Solía molestarlo, le decía, ¿cómo esquías así? Sabemos por los informes que John era un hombre increíblemente activo y un piloto experimentado, por lo que es muy poco probable que perder esos dedos cuando era niño haya afectado de alguna manera su vida. Pero estas heridas fueron la clave para identificar su cuerpo. El accidente que tuvo cuando niño claramente no lo detuvo. Fue contratado por el sello discográfico RCA, y en 1971, el compositor alcanzó la fama con la canción Take Me Home Country Roads, que lanzó su carrera hacia las estrellas. Gracias a su apariencia y su personalidad tranquila, John Denver fue considerado el chico dorado de la música popular. Desde ese momento, comenzó a tener un éxito tras otro, y por supuesto eso lo llevó a la televisión, y se convirtió en toda una celebridad. Cada uno de sus álbumes alcanzó disco de platino. A fines de los años 70, era uno de los músicos más famosos del mundo. Cantaba desde el corazón, cantaba sobre el medio ambiente, se preocupaba por las personas, por los niños, por el hambre en el mundo. Cantaba sobre las cosas que realmente le importaban. Sus canciones clásicas fueron tan exitosas que nadie nunca podrá olvidarlas. Año 1972, Aspen, Colorado. Uno de los más grandes éxitos de John Denver fue Rocky Mountain High, y en su autobiografía admite haber fumado marihuana mientras la escribía durante un viaje a las montañas. Cuando fumas marihuana, hay un efecto casi inmediato en tu cerebro que puede alterar tu percepción. Básicamente puede afectar el juicio y ralentizar el tiempo de reacción. Si John Denver fumó marihuana antes de subirse al avión, esto pudo haber causado un error catastrófico durante el vuelo. Todos, de vez en cuando, fumábamos marihuana, pero no era la gran cosa. Era una época en la que todos queríamos experimentar.
Estuve en una sesión de grabación con John. Y antes de que comenzara a grabar, fumó un poco de marihuana. Yo también. Pero no creo que la marihuana fuera una adicción. Para él. Lo único que puedo decir es que en mis 2 años con él nunca vi nada extraño o adictivo o algo como eso. Era adicto a hacer música y era adicto a volar. El informe de la autopsia de John Denver muestra que no había drogas ilícitas en su organismo. Y aunque faltaban muchas partes de su cuerpo, igualmente habría aparecido en el informe toxicológico. Por lo que puedo descartar que el uso de drogas ilícitas fuera la causa de su muerte. Pero el Dr. Hunter encontró algo más en la autopsia de John Denver que podría explicar por qué este piloto altamente experimentado estrelló su avión en el mar. 7 de octubre de 1997. Campo de golf Spanish Bay, Pebble Beach, California. 5 días antes de su muerte. El 2 veces divorciado y padre de 3 niños, John Denver recientemente volvió a encontrar el amor en Joanne Lefson, de 26 años, una golfista profesional sudafricana. La pareja ha estado saliendo por casi 2 años. Jugábamos un poco de golf y él tenía buena salud. Diría que fue un día normal. Sabía que era un privilegio estar con alguien tan sincero, tan auténtico y tan especial, que simplemente viví el momento. En la autopsia de John Denver se encontró etanol en su hígado, y esto podría indicar que consumió alcohol antes de subir al avión. El alcohol ingresa al torrente sanguíneo y luego al cerebro, donde actúa como un sedante que afecta el tiempo de reacción, el razonamiento, el juicio y la memoria. Si John estuvo bebiendo antes de subir al avión, esto habría afectado seriamente su capacidad para volar. Después de jugar golf, John y Joanne beben una copa en el club. A John le gustaba mucho beber martini. Siempre que salíamos a cenar, él pedía uno. Eres la mejor. John estaba pasando por muchas cosas y tenía problemas en su carrera. Y si alguien necesitaba un trago de vez en cuando, ese era John. Además de tener alcohol en su organismo, la autopsia muestra que el hígado presentaba esteatosis macrovacuolar leve, que puede ser una señal de consumo excesivo de alcohol. ¿Acaso John Denver tenía un historial de alcoholismo? Año 1982, Aspen, Colorado. Luego de estar en la cima del mundo, a sus 38 años, la vida de John se vino abajo y empezó a beber. Todo comenzó con la muerte de su padre. El padre de John había muerto y obviamente John estaba triste. Ellos no solo eran padre e hijo, sino que también eran buenos amigos. John de cierta forma lo idolatraba, y su padre incluso era su piloto. Lo llevaba a todas sus giras. I hope you folks recognize me, but I'm not sure you recognize the gentleman on my right. He's my father, Dutch Dutchendorf. For a long time, I couldn't even get him in an airplane. Now, can't keep him out of it. Cuando Dutch murió, fue una gran pérdida. Perdió a la persona que se sentaba a su lado en su jet privado, perdió a alguien con quien podía hablar, con quien pasaba el tiempo y viajaba. Fue horrible. Pocos meses después de la muerte de su padre, John se separa de su esposa Annie luego de 15 años de casados. Annie Denver fue el primer amor de John y la verdad fue su único amor. Incluso después de que se divorciaron, creo que él siempre la amó. Annie además tenía 2 hijos adoptivos, Zachary y Anna Kate. Siempre fue muy honesto al decir que no era un padre perfecto y no era un esposo perfecto. Pero le encantaba cantar y debido a eso, las cosas empezaron a desmoronarse. Y eso acabó con su matrimonio con Annie. Pero eso no es todo. Años después, John fue despedido sin aviso por su sello discográfico RCA. Llegó un nuevo presidente a la RCA y decidió despedir a John Denver, quien era el artista más vendido que tenían. Eso fue estúpido. Cuando John fue despedido de RCA, fue un periodo muy difícil para él. Estaba muy molesto por eso y podías notar
que John se sintió desplazado. Esta seguidilla de desastres envió a John cuesta abajo. Hubo malos momentos luego de perder a su padre, perder a su esposa y perder su sello discográfico. Y el resultado final hizo que empezara a buscar algún tipo de escape. Fue ahí cuando el alcohol entró en su vida. John sabía que tenía un problema con el alcohol. Eso le causó mucho dolor. Probablemente se debió a que sentía que todo el mundo lo rechazaba. Y el rechazo seguiría. El Challenger está a punto de despegar. Este difícil periodo de su vida estaba a punto de dar un dramático giro para peor. Le encantaba la NASA, le encantaba el programa espacial y tenía el gran sueño de algún día ir al espacio exterior. Quería ser uno de los primeros civiles en ir al espacio, en el Challenger. Y se supone que iría en ese vuelo, pero decidieron que fuera una maestra de escuela. El Challenger está fuera de rango. Está avanzando a una gran velocidad. El 28 de enero del año 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después del despegue, matando a los 7 miembros de la tripulación, la cual casi incluyó a John. Después del incidente del Challenger, John se sintió muy culpable y se sintió muy triste. Estaba profundamente afectado por todo ese asunto. Yo creo que nunca lo superó. Cuando el transbordador espacial explotó, vi que algo se apagaba en John. Lo que ocurrió fue terrible. Para John, el transbordador espacial era el mayor logro de la humanidad y de repente se acabó. Así, nada más. Muchas personas describen la culpa del sobreviviente como una sensación de vulnerabilidad y también como una sensación de ¿por qué yo? No me sorprendería que cuando las cosas empezaron a salir mal para John, haya empezado a beber más de lo que bebía en el pasado. John sentía mucho dolor, pero no demostraba lo que sentía delante de los demás, sino que irradiaba una gran energía de bondad y positividad. Pero ese dolor estaba ahí. Aunque la autopsia de John mostró posibles señales de daño hepático, los cambios eran muy leves, por lo que no hay ninguna evidencia que apoye que hubo un abuso de alcohol. Además, la autopsia también reveló que el hígado contenía una pequeña concentración de etanol, un 0.04%. Cuando morimos, nuestros cuerpos producen etanol de forma natural, por lo que esta baja concentración encontrada en el hígado probablemente es uno de los efectos post-mortem. Y esto no sugiere de ninguna manera que hubiera consumido alcohol antes de su muerte. Por lo tanto, cualquier problema que hubiese tenido con el alcohol solo fue temporal y no contribuyó en su muerte. En los 2 años que estuve con él, nunca vi que tuviera un problema con el alcohol. Jamás lo describiría como un alcohólico. Sin embargo, la investigación hizo un descubrimiento sorprendente. John no podía volar. ...8 de octubre del año 1997, Los Ángeles... 4 días antes de su muerte. John Denver está visitando a su tercera hija, Jessie Bell, de 7 años, quien vive en Los Ángeles con su madre. Él no estuvo ahí para sus otros 2 hijos, debido a que su carrera estaba recién empezando, pero quería estar ahí para ella y formar parte de su vida. El divorcio de Cassie y John, 4 años antes, sigue causándole problemas. No fue un gran matrimonio, porque ellos peleaban mucho. Y el divorcio fue amargo y doloroso. Todos los días se sentía agobiado por las cosas que los abogados le pedían o por el dinero. Era como una pesadilla para él. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB por sus siglas en inglés, John no tenía licencia para volar ese avión. Y hay evidencia de que esto fue causado sin querer por su divorcio con Cassie.
Funcionarios de la agencia de aviación aseguran que la licencia de piloto de Denver fue suspendida el año pasado. 21 de agosto de 1994. Aspen, Colorado. Llegó el día en que John se divorció de Cassie y fue a un bar a celebrar. Sé lo difícil que fue su segundo matrimonio. Y si yo hubiera sido John, me hubiera divorciado. Y habría bebido mucho. Sí, diría que solo fue una celebración y a veces hay más cosas por qué celebrar que en otras ocasiones. Después de su noche de celebración, John se fue a su casa. El camino era difícil y se salió de la carretera, chocando contra un árbol. Fue arrestado por conducir ebrio, el segundo incidente en 2 años. Había bebido más de lo permitido, pero hicieron un gran alboroto porque tenía la reputación, supuestamente, de ser un tipo saludable, y realmente lo era. La autopsia establece que ingresaron sus huellas dactilares luego del primer arresto. Y estas huellas fueron usadas para identificarlo formalmente. Y como resultado de sus 2 arrestos por conducir ebrio en 2 años, la licencia de piloto de John fue revocada por la Administración Federal de Aviación, o FAA. Por lo que conducir ebrio y volar sin licencia claramente nos muestra que era alguien que actuaba impulsivamente. Pero estas no fueron las únicas señales del comportamiento impulsivo de John. Año 1983, Aspen, Colorado. ¡Tú! ¿Qué le hiciste a mis árboles? Durante su separación con Annie, John descubre que ella había talado algunos de sus árboles favoritos. ¿Por qué? E intentó estrangularla. Luego se dispuso a cortar su cama matrimonial a la mitad. Cuando las cosas te salen bien en la vida real, como en las canciones de John, puedes volverte loco y puedes hacer algo como cortar una cama por la mitad. ¿Y por qué? Porque no puedes creer que tu vida se está desmoronando. Sé que los dos estaban muy sensibles en ese momento. Especialmente porque el divorcio y todas esas cosas sucedían. Creo que fue un momento muy difícil para John. John Denver claramente era un hombre impulsivo. Y en su propia autobiografía se arrepintió de sus acciones. Por eso me preocupa que hubiese tomado una decisión apresurada cuando subió a ese avión. Decisiones que terminaron en tragedia. 9 de octubre de 1997, Carmel, California. 3 días antes de su muerte. Joan se prepara para irse de vacaciones a México. Dime, ¿qué opinas de esta canción? La última vez que vi a John, estaba de buen ánimo. Él siempre estaba feliz. Está particularmente feliz porque en un par de días irá a recoger un nuevo avión. John compró un avión experimental porque quería evitar el tráfico y poder ir a ver a su hija Jezebel a Los Ángeles. Y nadie nunca se imaginó que iba a pasar algo como eso. Esta fue la última vez que Joan vio a su novio con vida. Nos vemos. 11 de octubre de 1997, Aeropuerto Santa María, California, el día antes de su muerte. John va por su avión nuevo. Modelo Rutan Long EZ. Es un avión experimental, lo que significa que fue diseñado a medida, y el de John fue hecho hace 10 años. El piloto local Eric Cobb está ayudando a John a prepararse para su primer vuelo. John estaba muy entusiasmado por comprar ese avión. Era un juguete nuevo, era un avión increíble y significaba mucho para él. John pidió que el avión fuera pintado nuevamente por dentro y por fuera. Como el avión había sido pintado unos días antes, los calibradores y los interruptores no estaban marcados. John Denver tenía 2.700 horas de vuelo a su haber. Él era un piloto extremadamente experimentado. Entonces, ¿por qué decidiría volar un avión en el que los interruptores y los calibradores habían sido pintados?
¿Fue este otro ejemplo del comportamiento impulsivo de John? ¿O, al ser un piloto experimentado, simplemente creyó que podía volar cualquier cosa bajo cualquier circunstancia? Volé mucho con John y siempre me sentí segura. Era divertido y ni una sola vez pensé que no sabía lo que estaba haciendo. Era increíble volar con él. John se sentía muy seguro en su avión. Volábamos sobre lagos a una gran altitud. Y se lanzaba en picada hacia el agua. Gritaba ¡Yahoo! Y a él le encantaba. John y Eric se dirigen al aeropuerto de Monterrey, donde dejarán el avión. Es la primera vez que John lo pilotea. Pero algunos de sus amigos tienen dudas sobre el nuevo juguete de John. Le dije, John, ese avión no fue probado. ¿Por qué quieres volarlo? Pero a él le gustaba vivir al límite y quería probarlo. Pero le dije, John, solo aléjate de esos aviones. Aléjate, por favor. Tuve un mal presentimiento al respecto. La verdad, no me gustan los aviones experimentales. Además de volar con los interruptores sin ninguna marca en un avión desconocido, el Dr. Hunter descubrió algo más en la autopsia de John Denver que significó que estuviera peligrosamente cerca de la muerte. Una, volar un avión nuevo, y otra, jugar golf. Eran sus dos pasiones. 10 a.m., campo de golf Spyglass Hill, Pebble Beach, California. Menos de 10 horas antes de su muerte. John se reúne con su gran amigo Bill Twist y con otros golfistas. Si hay algo que John amaba más que cantar y volar, era jugar golf. Creo que llevaba un handicap de 11 o 12, pero a veces podía hacerlo mucho mejor. Era como un niño en una tienda de dulces. En el campo de golf, era tan inocente y tan adorable. Fue un buen juego. Después de jugar 18 hoyos, van a beber algo al club y ven el juego de los 49ers en la televisión. John no bebe alcohol ya que quiere volar su nuevo avión. Y en su lugar pide un refresco. El grupo acuerda reunirse para ir a cenar. La próxima. Pero John nunca llegó a esa cena. Adiós. 4 p.m., Aeropuerto Monterrey, California. Menos de 2 horas antes de su muerte. John hizo los arreglos para que el mecánico Chris Hadland lo ayude con su nuevo avión. John llegó en su Porsche. Estaba muy emocionado, se veía muy feliz y amable, pero así era él, en un día cualquiera. Chris ayuda a John a prepararse para su vuelo en el Rutan Long EZ. No noté nada fuera de lo normal. Tenía un avión nuevo y quería divertirse. Ya que este avión era nuevo en Denver, era fundamental que realizara un control exhaustivo antes del vuelo. Si pasaba cualquier cosa por alto, podía poner su vida en peligro. Creo que John pasó unos 45 minutos revisando el avión para comprobar su estado general. No tenía prisa, estaba disfrutando de su avión. John le pide ayuda para verificar los niveles de combustible, los cuales se encuentran detrás de él. Le dije que quedaba menos de la mitad. Miró hacia atrás y vio que quedaba menos de un tercio, o tal vez alrededor de un cuarto de tanque. Y en ese momento, uno de los trabajadores del aeropuerto se acercó a nosotros y le pregunté a John si quería que trajera el camión de combustible para llenarlo. Ni siquiera tendría que salir del avión porque solo tomaría unos minutos. Y su respuesta fue: estaré bien, solo volaré 1 hora. Recuerdo que pensé que no era mucho combustible, pero él era el piloto, así que no insistí. John comienza su primer vuelo en solitario en su avión Long EZ. Y contactó a la torre de control en tierra. Long EZ, adelante. Permiso para ir a la pista 286.
Repita la dirección solicitada. Esa fue la última vez que lo vi. Me quedé en la puerta del hangar mientras él se alejaba. 5 p.m. John realiza 3 tomas y despegues que son prácticas de despegue y aterrizaje. Finalmente, se dirige hacia las nubes. Los datos del radar mostraban que volaba a unos 180 o 200 metros, lo cual no creo que fuera extraño. Era un día hermoso para volar cerca de la costa. Pero 25 minutos después del despegue, a 90 metros de la costa, el avión de John se inclina levemente a la derecha y de pronto se precipita violentamente hacia el mar. Cerca de las 5:25 p.m. del 12 de octubre del año 1997, John Denver se estrella en el Océano Pacífico. El mundo llora el impactante fallecimiento de este legendario compositor. Los investigadores siguen uniendo las piezas de este misterio para descubrir por qué el avión ligero pilotado por John Denver repentinamente perdió potencia y se precipitó hacia la costa de Monterrey, falleciendo en el acto. De inmediato, supe que era John Denver. Ese era el único avión experimental que volaba en el área en ese momento. El equipo de búsqueda recupera los restos del avión de John Denver. Y luego recibí una llamada de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Me dijeron que no fuera a ninguna parte, que no hablara con nadie y que querían verme. Y supe lo que había pasado. Y me senté en el sofá y estaba confundido. Cuando supe que John había muerto, no podía creerlo. No podía creer que hubiera tenido un accidente, porque era un piloto muy experimentado. John y yo estábamos espiritualmente conectados. Nos queríamos como hermanos. Y cuando él murió, yo perdí a mi mejor amigo. Pero así es la vida. Cuando John murió, lloré. Fue una gran pérdida. Sentí que una pequeña parte de mí también había muerto. Las autoridades aseguran que el cuerpo estaba irreconocible y planean realizarle una autopsia durante la mañana. He sido el médico forense principal en numerosas investigaciones de accidentes aéreos, examinando tanto las autopsias como las escenas. Para empezar, la autopsia muestra que su cuerpo estaba tan fragmentado que era casi imposible examinarlo. También sabemos que el informe toxicológico mostró que no había restos de drogas o alcohol en su organismo y que los investigadores pudieron identificarlo por sus huellas dactilares y por sus pies. Solo se recuperó la mitad de su corazón y después de examinarlo no se detectó aterosclerosis coronaria, lo que me sugiere que es poco probable que sufriera algún tipo de ataque cardíaco. Con solo partes del cuerpo de John Denver disponibles para realizar una autopsia, el Dr. Hunter revisa la evidencia encontrada en la escena. Lo primero que noto fue que se encontraron plumas incrustadas en la aeronave y flotando en el agua. ¿Chocó con un pájaro? En este momento, la mejor información que tenemos es que pudo haber chocado con un pelícano, que es un ave muy grande. Los investigadores descubrieron que las plumas eran de una especie de ganso canadiense. Y ya que estas aves no se encuentran en California durante octubre, ¿de dónde salieron esas plumas? Tal vez Chris Hadland pueda resolver el misterio. Puso unas almohadas detrás de su espalda, porque el avión fue diseñado para alguien mucho más alto de lo que era él. Y eso lo dejó a la altura justa para poder alcanzar los pedales del timón. Por lo que las plumas encontradas en los restos eran de una almohada y no de un pájaro. Pero había una serie de otros objetos interesantes que fueron encontrados entre los restos, incluido un espejo. Una de las cosas que le preocupaba era que no podía ver los niveles de combustible. Así que fui a los casilleros y regresé con mi espejo de inspección. Tomó el espejo y me dijo, sí, ahora puedo ver los niveles de combustible. Y este fue el espejo que se llevó con él ese día. A pesar de ver que no quedaba mucho combustible, John decide no reabastecer los tanques.
¿Es posible que no reabastecerlo fuera un acto intencional? Sabemos que pasaba por duros momentos en su vida, un divorcio complicado, una carrera en descenso. ¿Acaso su comportamiento imprudente fue para suicidarse? Estaba teniendo muchos problemas. Tal vez pasó algo, tal vez solo era un mal momento. Y dijo, ¿saben qué? Ya tuve suficiente. Pero así no era John. Creo que la teoría de que John se suicidó no me parece cierta. Nunca vi ese lado de él. Siempre vi que se levantaba cuando caía y empezaba otra vez. Los investigadores no encontraron una nota de suicidio y por lo que sabemos, es poco probable que John Denver quisiera quitarse la vida, por lo que puedo descartar esto como la causa de muerte. Tal vez solo pensó que tenía suficiente combustible para completar el vuelo relativamente corto que había planeado. John era muy inteligente, pero no sabía cómo funcionaba el avión que volaba. No lo conocía y cuando le dijeron que tenía poco combustible, probablemente tenía mucho menos combustible de lo que él creía cuando se subió al avión. John vivía al límite. Creo que cuando vio que el nivel de combustible no era muy alto, tal vez solo pensó, este es otro de los pequeños peligros, como saltar de un helicóptero para ir a esquiar. Así que creo que se subió a ese avión sintiéndose seguro de que todo iba a salir bien. A pesar del hecho de que John Denver pensó que tenía suficiente combustible, es evidente, de acuerdo a los testigos, que se le había acabado. Los testigos aseguran haber escuchado un estallido y luego una nube de humo antes de que el avión se estrellara en el océano. Creo que todas las evidencias apuntan a que el avión de John Denver empezó a fallar. Con poco combustible, el motor hace pequeños estallidos porque hay más aire que gasolina en el sistema. Los estallidos le indicaban que debía cambiar rápidamente de tanque de combustible. Era una carrera contra el tiempo antes de que el avión perdiera potencia. Estoy seguro de que John entró en pánico, especialmente porque volaba demasiado bajo como para haber podido sobrevivir. El avión fue construido por un aficionado y clasificado como avión experimental hecho a medida. Solo porque esté en la categoría de experimental no significa que tuviera problemas con respecto a la seguridad. Pero había algo extraño en el avión que John compró. El diseño original del avión tenía la válvula de combustible situada entre las rodillas del piloto. Pero en este avión, la válvula de combustible estaba detrás del hombro izquierdo del piloto. Tenía 3 posiciones: tanque de combustible izquierdo, tanque de combustible derecho y la posición de apagado. Nadie sabía cuál era la posición del tanque izquierdo o del derecho, porque el avión había sido pintado recientemente, y era muy difícil girarla. Puso unas almohadas detrás de su espalda que empujaron su cuerpo hacia adelante, lo que hizo que la válvula del selector de combustible fuera más difícil de alcanzar. Bromeé un poco y le dije, vaya, vas a necesitar que un pequeño mono vaya contigo. Y él me respondió, aunque no lo tomé demasiado en serio en ese momento, ¿por qué no vienes conmigo? Y recuerdo haber pensado, ¿me está invitando? Y muchas cosas pasaron por mi cabeza en ese momento. Y no le respondí, no le dije nada. Tal vez fue una invitación y prefiero no pensar en eso. El Dr. Hunter cree haber descubierto qué causó la muerte de John. El accidente de avión de John Denver involucró una lista de errores. En primer lugar, pintaron la mitad de los indicadores dentro de la cabina, incluida la válvula del selector de combustible. En segundo lugar, John no lo reabasteció y el motor empezó a fallar, lo que sugiere que se quedó sin combustible. Estoy seguro de que entró en pánico e intentó usar rápidamente el otro tanque de combustible antes de que el avión perdiera potencia. Sin embargo, el selector de combustible estaba detrás de su hombro izquierdo en lugar de estar entre las piernas. El selector de combustible no solo era difícil de alcanzar,
sino también difícil de girar. Por lo que John tuvo que quitarse el cinturón, torcer su cuerpo hacia la izquierda y tratar de alcanzar la válvula del selector de combustible con la mano derecha. Esto hizo que, sin querer, pusiera el pie derecho sobre el pedal derecho del timón, lo que inclinó el avión mientras perdía potencia al mismo tiempo. Sin potencia, la nariz desciende y el avión va directamente hacia el océano. Ya que solo volaba a unos 180 metros o posiblemente menos, no tuvo tiempo para nivelar el avión antes de que se estrellara en el mar. Tanto el avión como el cuerpo de John quedaron tan fragmentados que claramente este fue un accidente de muy alto impacto. Su avión cayó al mar a una velocidad tan alta que se rompió en pedazos al entrar en contacto con el agua. Por desgracia, el carácter aventurero de John y su comportamiento impulsivo causaron una serie de errores que finalmente condujeron a esta tragedia. Muchas personas no podían entender que pudiera pasarle algo como esto, pero tuvo una vida increíble y se fue haciendo lo que le gustaba. Y les aseguro, donde sea que esté en este momento, está haciendo sonreír a alguien con su música. Era mi mejor amigo y creo que el mundo perdió la oportunidad de poder escuchar las canciones que aún estaba por componer. John Denver hizo que las personas sintieran que había esperanza, que había calidez en el mundo. Que había razones para sentirse inspirado por las cosas que tienes a tu alrededor. Los ayudó y su música fue inspiradora. Era sincero y trabajó duro y creía en hacer el bien. Creía que puedes hacer la diferencia. No era perfecto y él lo sabía, pero siempre intentó hacer lo correcto. Y creo que así es como le gustaría ser recordado.